tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos en este sábado ya 14 de junio. La corrupción no va de mí, corrupción no va de mí. Y además, si yo estoy bien, miren, si me he maquillado, bueno, supongo que ya Manuel Llamas se habrá despachado a gusto. Así que aquí, hombre, la corrupción nos interesa, entre otras cosas, porque todo el dinero que se llevan es dinero que no debería de estar en sus bolsillos o en el del partido. Y es un dinero que pues debería de estar o en las arcas del Estado o en nuestros bolsillos, o las empresas no tendrían que habérselo dado. En fin, el caso es que nos han costado más las obras y eso sí nos importa aquí en Economía para Todos. Pero ¿qué quieren que les diga? Yo creo que ya están saturados, así que vamos un poco a centrarnos más en lo nuestro, que es un poco también empezar un poco con Sánchez, porque el otro día nos dejó atónitos cuando hizo toda esa lista, quiero decir el miércoles, el día ese que le hizo esa cosa tan sádica y tan perversa a Cerdán, que luego dice que en ese momento no sabía nada, pues para no saber cómo lo trató. El caso es que hizo una lista, ¿no?, de todas las cosas que ha hecho también, el empleo, el reducir el paro, la fibra óptica, los kilómetros de no sé qué, claro, se dejó pues cosas del día a día, se dejó la vivienda, se dejó los frijoles continuos, se dejó la pobreza y la pobreza infantil, se dejó que el empleo, que no funcionan los ferrocarriles, que hay apagones, que no sea, o sea, nada, total. La fibra óptica la pagamos nosotros, que yo sepa, la mía me la pago yo. Exacto, nos lo pagamos nosotros, kilómetros y kilómetros de fibra óptica. Y, pues a mí en mi pueblo todavía no me ha llegado, es igual. El caso es que es como vergonzoso ya, en fin, que nos haga estos speech y sobre todo hoy vamos a ver en realidad qué es lo que no nos dijo y que nos preocupa a todos los españoles y que no le han encontrado solución, y yo espero que ya, como está putrefacto, ya todos los platillos de los chinos ya se le han caído y tal, pues que ya quede poco y ya no toque nada. Lo mejor es, en estos momentos, no hagas nada, métete en el búnker y no salgas, pero para nada, ¿no? Y vamos, otra de las cosas que no dijo es el colapso del SEPE. Ahora mismo no puedes pedir la prestación del paro. O sea, tú te quedas en paro y nadie te atiende. O sea, ¿y de qué va a vivir un parado si no tramita los papeles? Bueno, total, vamos a hablar de eso y muchas cosas más, y no me voy a enrollar más porque tenemos muchas cosas, gente aquí muy importante, y empezamos ya. Venga, Víctor. Y estamos aquí hoy el profesor Raga. Muy buenas, y Carlos Cuesta, que ya me apunta efectivamente que tenemos que hablar también no solo de constructoras, sino del petróleo venezolano. Que no es que no hayamos hablado aquí en este grupo en Libertad Digital de Venezuela y el petróleo venezolano, que sino que se lo digan a Carlos Cuesta, que ya apuntaban que por ahí venía también una pasta. O sea, que estos del Pelló... Una pasta que olía a financiación ilegal del partido como la Copa un Pino. Exacto. Entonces, el petróleo siempre mancha. Exacto, y encima es una cosa manchó, pero que da mucha pasta, porque ahí sí que era 500.000 euros cada... Exacto, no dicen la unidad abiertamente, pero dicen, esto va, perdón por las expresiones, pero es que es lo que es, ¿sabes? Claro. Es una cloaca y hablan así, dice, esto va de puta madre, y como va de puta madre, esto nos está dando 1 al mes, y le dice Koldo Ábalos, y la mitad es para ti. A ver, en mi pueblo, aquí no hay uno de los grandes, como dicen en Estados Unidos, que son $1.000. No, aquí uno es uno. Es 1 millón. Y uno que yo sepa es 1 millón. Con 6. Claro. 6 ceros detrás. Y la mitad es la mitad. Son 500. Al mes. Sí, al mes. Es que dice al mes. Es alucinante. Lo pueden escuchar, por supuesto, en Libertad Digital, varios audios. Porque además del petróleo hay varios audios. Bueno, el caso es que yo quería, bueno, también vamos a ver qué pasa con las empresas constructoras. Ya Acciona dice que ya echó a ese señor el año 21, pero son solamente en obra pública, me ha parecido entender ayer 600 y pico millones de euros. Sea, no se sabe exactamente si todas las obras que están y todos los importes que están narrando son acumulativos o no, no se sabe. Si se sumase todo, en comisiones ilegales estaríamos hablando de 1,5 millones, solamente por esa vía y solamente por las obras descubiertas hasta ahora. Es que aquí hay una cosa muy importante que la gente... O sea, los 600 y pico serían los presupuestos de esas obras. Los 620.000 se supone que es lo que
con todas las cautelas y eliminando todo de cualquier posible redundancia te quedaría, es decir, lo mínimo que habrían cobrado habrían sido 620.000, lo máximo que podrían haber cobrado habría sido 1,5 millones con esas obras. Pero es que hay una cosa importantísima, vamos a ver. Faltan empresas. Claro, es que no está imputado Santos Cerdán. Por tanto, este seguimiento o este informe de la UCO no ha podido revisar sus terminales. O sea, en terminología UCO es un informe preliminar. O sea, este es el comienzo del hilo. A partir de ahora se supone que hay que tirar. Entonces, váyase usted a saber lo que puede salir de aquí. Y luego parece que Koldo tiene más cosas en otro sitio. Sí. En otro sitio tiene más material. Sí, que no sé si la UCO está detrás o dicen a un sitio al que no se acerca. Por si me están siguiendo, no voy a decir, pero yo creo que la UCO ya sabrá. Da toda la sensación por la estética del último registro en la casa de Ábalos, que fue muy amistoso, apareció allí la Guardia Civil, incluso le sacaron al perro, porque el perro ese famoso que hubo confusión al principio. De Ábalos, sí. Era el de Ábalos y se lo sacó un agente pues porque estaba el perro dentro y tampoco le vas a hacer ahí que se haga pipí, popó y de todo dentro, ¿no? Y se lo sacaron, es decir, te daba una sensación de mucho pacto, por decirlo de una manera, y venían precisamente de una grabación entregada, porque ya se sabe que la había dejado adrede, Koldo, en la cual venían algunas de las conversaciones, y de hecho la principal, en la que había una conversación entre Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, hablando de 420.000 para mí, no, para ti no sé cuánto, joder, pero es que se está quedando dinero, pero es que nos debe no sé cuánto, y estas empresas nos deben tanto. ¿Tengo que pagar la hipoteca? Claro, entonces da toda la sensación de que puede haber habido un cambio de estrategia en Koldo y en Ábalos, para empezar a colaborar por lo menos algo. A soltar, claro. A soltar, porque eso significa, pues viendo lo que le ha pasado a tantos, pero así lo más cerca que tienen al Dama, si cantas, pues te sacan de la cárcel. Evidentemente. O sea, que no está mal. Luego ya veremos los años que les caen o no les caen, o el juicio, ya se verán las pruebas y tal. Leopoldo Puente, en uno de los últimos autos, incluyó una frase que suena a insinuación total y dijo, vamos a ver, dice, lo que es obvio es que el rescate de Europa no era competencia exclusiva o plena de Ábalos, que fue como decir, esto es competencia de Sánchez. ¿Qué le faltó decir? Chicos, aquí, si ustedes colaboran, pues a lo mejor hay algún tipo de redención. Claro. No solo quién o cómo, sino cuánto. Exacto, que es la grandísima pregunta. Exacto. Bueno, el caso es que ayer nos vendió eso, que la corrupción no va de mí, que yo fíjense cómo estoy, yo y mis plañideras, porque luego salieron todos que parecía que iban a un funeral. Vamos, Bolaños yo no le había oído. Todos los que decían que era mentira el informe Todos de la los que decían que era mentira, ahora los como... quemaos. Sí, ahora todos como plañideras, con una especie de tono de víctimas. ¿Qué hacemos? Les llamamos pseudopartido, porque si ellos nos llamaban pseudomedios y hemos sacado todo, pues ellos que son pseudopartido, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que efectivamente, aún así, el miércoles tuvo la cara dura, ya sabiéndolo, porque eso no se le hace a Cerdán si tú ya no sabes que va a salir en breve toda la porquería. Nos contó ahí una película de estas de 8 milímetros, porque empezó una lista esta que he dicho antes, de la fibra, los kilómetros, no sé qué, y la cosa que la realidad de la gente, es que no sé quién decía, es que está fuera de la realidad, o sea, ya no es que esté en el búnker, es que está en otra dimensión. Eso sí es todo mentira. Es todo, yo no sé yo no sé si los kilómetros de fibra óptica son los que dijo ni nada. Es que me da igual, pues es que eso no le preocupa a la gente, ni usted lo paga siquiera. O sea, usted lo que tiene que hacer es que funcione el SEPE, que las cifras de empleo se las crean en Europa y nos las creamos nosotros, que nos diga los parados que hay, incluso el empleo que hay, porque cuando hablan de esos 20 y no sé cuántos millones, si en la propia página del Ministerio de Trabajo advierten en un párrafo, que yo creo que como no lo lee nadie, y la Yolanda no debe saber leer, ni siquiera, pone que no un cotizante no significa un trabajador. Claro. Entonces tampoco son las cifras de 21 no sé cuántos trabajadores con su nombre y apellido, no. Carmen, ¿cuántos? Recuerda. Nosotros siempre decimos, vamos a enseñar un día en directo la lista de cuando vamos a una... El chat de la Tesorería General de Seguridad Social, donde vienen todos los contratos que te hacen por día cada vez que entras en una tertulia. Exacto, entonces nosotros entramos en una tertulia, nos dan de alta y al día siguiente nos dan de baja. ¿Eso son personas trabajando? No, soy yo, que me parto por... Tú eres 2.000 yo soy trabajadores. 2.000 trabajadores al año. Es que es así. Exacto, y eso multiplícalo. Pero recuerda la observación de Eurostat en los datos de empleo y desempleo de España, el asterisco, advirtiendo con una D pequeñita ahí de exponente del número, advirtiendo como aquel que dice no se lo crea, porque
la definición de empleo o desempleo no coincide con la de Eurostat para Europa. O sea, que más claro agua. No, pero lo que decía Carmen es que es totalmente cierto. O sea, es una persona fuera de la realidad. Lo del síndrome de la Moncloa es multiplicado por 1000. Sí, bueno, o sea, ya es de locura. Este se le ha sobrepasado. Pero yo creo que es peor. Se dice que una persona está fuera de la realidad cuando efectivamente sus vivencias pues son de un mundo imaginario. Este sabe de sobra cómo es la realidad, pero su capacidad para fingir yo creo que es extremada. Bueno, la famosa historia de si salió o no salió. Claro, ya hemos tenido la carta del hombre profundamente enamorado y ahora tenemos la carta del hombre profundamente deprimido. Sí, y ahora el día de la performance... O sea, las marcas esas en la cara, que efectivamente se ha abierto el debate de si salió maquillado, disfrazado de Halloween. Vamos, en plan, mira qué cadavérico estoy. Tú que pasas por maquillaje cada 2x3, ahí para que los pómulos... Sí, te hacen lo que quieran. Te hacen lo que quieran, te echan aquí una cosa más marroncilla, abajo los que estén en la radio, pues debajo del pómulo, el corrector, el iluminador. Entonces, para dar pena, tú puedes hacer una cara para dar pena, puedes hacer que ilumines la cara, o sea, con el maquillaje puedes hacer todo. Pero es que vas en uno ese de los tío laterales, estaba maquillado para dar pena. O en uno de los laterales de la cara. No, el presidente un poco de morado. Exacto, un poco de ojeras. Pero en un lado además era como que se habían pasado, ¿no? Porque tenía el marcado ese del pómulo mucho más exagerado en un lado que en el otro. Había un sitio que parecían las patillas de Curro Jiménez. Chico, te has pasado. Te has pasado. Bueno, yo que sí que me gustaría hablar de que justo esta semana, cuando nos ha vendido todas estas cosas, la gente no puede pedir cita previa para el paro. Para solicitar el paro, no para cobrar el paro que te lo pagan, para solicitar el paro. ¿De qué pensarán que vivirá esta gente? Otra vez caos ferroviario y otra vez apagones. Eso significa además que la gente igual no es consciente, vamos a pagar más por la luz. Hombre, claro. O sea, porque ahora vamos a pagar un nuevo coste regulado. Entonces, vamos a ver, ¿alguna vez nos van a contar la verdad? De Red Eléctrica diciendo que la registren. Sí, claro, se ha fastidiado. Pues sí, aparte la evolución de lo que ha pasado con el mix energético es buenísima desde el punto de vista cómico. El pequeño problema es que nos cuesta un potosí, porque la historia es, hemos ido sustituyendo en ese mix energético energías de las síncronas, de las estables, ciclos combinados, energía nuclear, incluso los mismos pantanos, los mismos saltos de agua, los hemos ido sustituyendo por fuentes de energía que en teoría nos tenían que salir más baratas porque tienen la materia prima gratuita, sol y viento, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con ese kilovatio? Dices, ¿es más barato? Bueno, es algo más barato, pero no es lo barato que debería haber sido. ¿Por qué? Porque el coste de la materia prima ha sido sustituido por impuestos. Entonces, una vez que nos los han llenado de impuestos y prácticamente lo han igualado, ahora tenemos que recurrir a los otros. Pero claro, como el impuesto se aplica a todas, el impuesto también va en las que ya eran más caras por la materia prima. Con lo cual, ahora que no habíamos visto bajar el kilovatio, porque no lo hemos visto bajar nunca porque lo rellenaron de impuestos, ahora nos tenemos que ir a las que eran ya de por sí más caras, pero son más estables y son necesarias, pero que encima llevan la repercusión de toda la carga fiscal de todo el resto. Y dices, o sea, pero Dios bendito, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Una locura. Una locura. Siempre que dejas de mirar al mercado, que es el que te da la realidad. Totalmente. Cuando dejas y te conviertes en protector de algo o de alguien o en acusador de otro, a partir de ese momento date por perdido, porque eso sí que queda fuera de control y es donde vivimos. Y la que capitanea todo eso no quiere saber nada de estos temas. En cambio, el gobierno decide que sea ella la que dé las explicaciones sobre el apagón, como si alguien le fuera a creer. Mire, pero ¿cómo nos vamos a creer que quien está metiendo la energía en los conductores, que lo ha hecho mal? Y decidiendo cuál. Y decidiendo cuál. Claro, cuál entra, cuál no entra, cuál tal. Este sí, este no, y el otro que se espere. Lo sabe todo, todos los millones esos de datos que tenía que Esa es la que va a dictaminar por qué. Mire, oiga, si alguien no puede dictaminar por qué, es el causante del por qué. O sea, bueno, que vamos a seguir, luego al final siempre abrimos nuestro espacio Almaraz, que ya le llamo, porque hay novedades sobre ese asunto, pero ahora vamos a conectar, como cada semana, con nuestros amigos de Bancamar, que como saben es el banco más solvente de España,
porque siempre nos traen muy buenos consejos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de planificación financiera y protección de riesgos. Y lo vamos a hacer con Alfredo Merino, que es gerente de desarrollo de negocio de Bancamarg. Muy buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, todo bien. Muy bien, Gracias. pues queremos hablar con usted de estos dos conceptos que en realidad digamos que lo podríamos englobar en algo así como acompañamiento asegurador, que es para ustedes una pieza clave en esa estrategia de inversión para sus clientes. Cuéntenos un poquito más, ¿qué es acompañamiento a los clientes? ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues para nosotros tiene todo el sentido. Me conviene destacar que proteger una inversión a veces es tan importante como rentabilizarla, ¿no? Como hacerla crecer. De hecho, pues vemos constantemente como muchísimas inversiones pues muy sólidas y muy bien estructuradas, pues se comprometen si no se anticipan determinadas situaciones imprevistas, ¿no? Por eso pensamos que este enfoque asegurador tiene que estar justo en el centro de cualquier planificación y de cualquier asesoramiento financiero. Al final, esta es la esencia del acompañamiento asegurador, que a nosotros nos gusta llamarlo AAA, por hacer un poco la analogía con los ratings de las mejores inversiones, porque se compone de tres frases con A. Una en la que averiguo, capto la información del cliente para conocer su realidad, ¿no? Sus fuentes de ingresos, su estructura patrimonial, sus planes de futuro, básicamente para determinar cuál es el riesgo al que están expuestos. En la segunda, voy a ajustar las coberturas adecuándome a ese riesgo. Puede ser un riesgo pues, de accidente, de enfermedad o de un ciberataque en el caso de empresas. Y en la última, pues ya directamente aseguro, transfiero ese riesgo a la compañía de seguros de tal manera que el cliente tiene perfectamente la seguridad de que su peor escenario está cubierto, es decir, que tiene un plan B si todo falla ante cualquier contingencia. Al final es ese acompañamiento completo que además va a liderar el propio gestor, el que le da la confianza al cliente pues para tomar pues decisiones de inversión, de ahorro, con toda la tranquilidad. Bueno, aquí don Alfredo ya sabe que somos, menos de teoría y más de práctica. Así que cuéntenos en la práctica cómo podemos traducir esto, por ejemplo, con los particulares, ¿no? ¿Qué estrategia siguen? Bueno, con las personas físicas, con los clientes particulares, pues lógicamente seguimos una estrategia adecuándonos a su ciclo vital, ¿no? A lo que llamamos nosotros el ciclo de vida, pero que al final es pues, la época de la vida que nos toca vivir y que va evolucionando, ¿no? Siempre, evidentemente, con el eje central de la salvaguarda del patrimonio material. En una primera etapa, pues lógicamente todos empezamos a tener unos ingresos, eso es lo que se prioriza, la fuente generadora de ingresos a través de seguros de vida, seguros de incapacidad. Vamos avanzando y formamos una familia. Bueno, pues se introducen capas específicas para esa cobertura a través de pues, seguros de salud familiar, cobertura hipotecaria o un seguro de ahorro estudios. Y luego ya finalmente en etapas un poco más avanzadas de consolidación patrimonial, pues ya se introducen pues instrumentos de ahorro, jubilación, seguros de dependencia, otros instrumentos de transmisión hereditaria que tengan un impacto fiscal el menor posible, lógicamente. Bueno, ya sabemos que Bancamarg es la banca más solvente, que es la banca donde sus trabajadores mejor trabajan, donde les gusta acompañar a sus clientes, incluso la coinversión, que es que sus clientes estén tan tranquilos porque van a invertir en lo que ustedes también invierten, que eso debe dar mucha tranquilidad. Pero así en pocas palabras ¿qué es lo que realmente hace únicos a Bancamarg y a sus gestores? Así en pocas palabras. Pues básicamente la visión completa del cliente. Al final es el gestor personal el que va a tener la estrategia de inversión o de coinversión, como acaba de mencionar, pero también va a coordinar la estrategia aseguradora de tal manera que se eliminan tantos interlocutores a la hora de tomar decisiones por parte del cliente, se le facilita la vida. En este sentido, y luego soluciones a medida, contamos con un pues, amplio portfolio de productos y servicios que se adaptan a la realidad de los clientes. Y por último, pues el compromiso en el tiempo. En el caso asegurador, pues el acompañamiento asegurador no termina con la firma de una póliza, sino que las pólizas, bueno, están vivas, hay que revisarlas y adecuarlas un poco a las etapas que hemos comentado anteriormente. Yo pondría una última palabra, digital. Estamos en un mundo digital, hay que tener una propuesta también digital
que de algún modo dé esa capacidad al cliente para autogestionar sus riesgos si así lo estima conveniente. Y eso es un poco lo que hace distinto a Bancamar, la unión de todas estas cosas que ponen en el centro el acompañamiento asegurador. Bueno, ya sé que Dieter le dio la AAA, yo le doy las 5 estrellas. Don Alfredo Merino, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Bueno, tenemos muchos problemas en España y hay uno muy gordo, que es el de las pensiones. Ya hemos conocido la opinión de la AIREF, hemos conocido la opinión de la Unión Europea, ahora hemos conocido la opinión del Fondo Monetario Internacional, que no es que yo sea muy partidaria, pero está horrorizado con el asunto de las pensiones, porque claro, de hecho ha pedido ajustes presupuestarios. Hemos conocido precisamente ayer que ya el cúmulo de pasta que tiene que meter el Estado para poder cumplir con los compromisos es millonario. Por cierto, tampoco funciona el macroplan público de Escrivá, que es el que dijo que hacía una reforma y no hizo nada. Ahora dice que el Banco de España no puede analizarlo porque no tiene suficiente material técnico para saber qué está pasando, ¿no?, con las pensiones. Claro, que es una jeta. Material técnico significa cerebros. No, pero será el suyo. Sí, ha insultado a todo el banco. Será el suyo, porque el Banco de España tiene de los toda mejores. La vida han hecho ese análisis. Vamos, por favor, o sea, ahora no tiene suficiente técnica para hacerlo. Bueno, no sé cómo veis esto, pero esto es el gran problema que nos van a dejar estos tíos cuando se vayan, ¿eh? Sí. Eso por supuesto, porque además esto, iba a decir una tontería, pero como es tontería popular se puede decir, esto es como cuando a uno le dan un puñetazo en el ojo, que después se le hincha, ¿no? Esto tiende a hincharse, y cada momento que pase está más hinchado. Y es que es verdad, o sea, el problema de las pensiones es un problema financiero, que se estudia cuando uno estudia finanzas. Con un método actuarial. Si tienes esto que entre, lo que sale. Naturalmente. Y la proyección de la vida de la media de vida de, ¿no?, la gente que no deja de crecer. Los que no han nacido ya no van a nacer, pues es que vamos a ver. Claro, y los mayores que ya cobran pensión van a vivir mucho. Están muy dispuestos a seguir viviendo. O sea, los ingresos del sistema dependen cada vez más de gente que está entrando en bases de cotización más bajas, que no tiene progresión laboral suficiente como para elevar esa base de cotización. Y sin embargo, por la parte de gastos, no deja de ensancharse el número por la esperanza de vida de perceptores y además la esperanza de vida total, con lo cual son más perceptores por más número de años. Y encima, por una pensión generada mayor, porque no dejamos de incrementarla y porque además, oye, como evidentemente vas a una unidad que no es la de hace 20 años, aunque solamente sea por inflación, te está creciendo. Es decir, todos los factores de entrada se reducen y todos los factores de gasto se disparan. Bueno, pues según Escrivá, no pasa nada. Dice, oiga, de verdad, o sea, estamos todos locos, estamos locos. O sea, desde que llegó este gobierno, cuando ellos llegan, se encuentran la deuda de la Seguridad Social en 38.000 millones. En este momento está en 126.000 millones. Y nos asegura que no pasa nada. Porque la explicación, que es lo más maravilloso, es, no pasa nada, porque lo que no pagamos con las cotizaciones lo vas a seguir pagando igualmente tú, pero ahora vía impuestos. Dices, vale, o sea, que encima de que me estás anunciando ya, que el sistema no va a tener sostenibilidad, encima me estás diciendo que mi capacidad de ahorro privado me la vas a ir menguando. Porque si me quitas capacidad mía de poderío económico, evidentemente me estás quitando esa capacidad de ahorro privado. Con lo cual, no me garantizas el público y me quitas la privada. Oye, maravilloso el sistema. Entonces va el listo de Escrivá y se inventa lo del macrofondo público. Ya le ha hecho un informe la Unión Europea y le ha dicho que eso es un fracaso total y un desastre. Eso sí que es vivir en la luna. Porque pretender que un Estado tan deteriorado como el que tenemos sea capaz de despertar en los particulares la confianza para depositar en él sus ahorros. Yo pondría en el anuncio que pongan la cara de Santos Cerdán y así ya lo revientan. Ya. Es que eso es... Macrofondo. Aquí lo eso es estar en la luna, vamos. Yo creo que ahora con que ponga la de Escrivá, yo creo que todo el mundo ya la ha visto. La de Sánchez, sí. Decías, Carlos, que habías tomado una sola variable de las 50 posibles en los que aportan al sistema. Y dices, los que nacen cada vez menos, pero además de los que nacen, los que no quieren trabajar son cada vez más. Sí. O sea, explíquemelo usted.
explíquemelo. Y la gran medida que se les ha ocurrido es recortar la jornada laboral. Claro. Otra cosa que no hacen nada, efectivamente, es eso, es con el millón y pico de personas que no van ningún día a Pero trabajar. el problema no es que no estén, es que no quieren estar. A ver, tú, en la medida que vas creando un Estado cada vez más subsidiado, el número de incentivos para trabajar decrece y el número de incentivos para vaguear, vamos a decirlo llanamente, crece. O sea, es que, Hoy me han contado el otro día en un reportaje en televisión, en una cosa de un acto del PSOE, le preguntaron a una señora mayor que dijo que el PSOE a muerte, pero al chaval, dice, ¿cuántos años? Le dije, ¿cuántos años tiene? Dice la periodista, y acabo de cumplir 18. Dice, entonces ya votaste, tenía 18 y ya había votado en unas elecciones. Y dice, ¿a quién votaste? ¿Al PSOE? ¿Estás aquí? Dice, yo sí, porque me dio 400 euros. Claro. Un planteamiento muy Claro. patriótico, Se acabó. Claro. El niño con 18 años, oye, a mí me ha dado 400 euros, yo le voto. Para lo que hago, para lo que me gasto yo, pues me es suficiente. Bueno, pues eso. No, Y entonces le dijo la periodista, muy maja, la chica muy lista, le dijo, pues ese dinero es de tus padres. Y dijo, ¿ah, sí? El niño, no, que Claro, no la sé, providencia. La gente que no se entera. ¿Sabes? El chico pensaba que venía de la providencia. Sí, del árbol, había caído del árbol. Pero tenemos un problema gordísimo, porque además todo lo han fiado a la supuesta entrada de inmigrantes. La entrada de inmigrantes que estamos teniendo es una entrada de inmigrantes con un componente de descontrol muy elevado. Es decir, en épocas Con lo pasadas... cual, si trabajan en negro. Claro, si pero trabajan, es que no les trabajan dejas, en negro. Pero porque no les dejas, porque no les das los papeles porque no trabajan, no trabajan porque no das papeles. Y luego no estás captando en los países de origen con la cualificación que necesitas para cubrir los puestos de que trabajo que tú necesitas. claro. Con lo cual su incorporación al mercado laboral es muy problemática, es muy deficitaria. Bueno, ahora seguimos. Me dejas Venga, una cosa solo, venga. porque alguna vez cuando me coinciden dos cosas en un momento que no tengo otra cosa en la que pensar, acabo relacionándolas indebidamente. Porque mi pregunta es, siempre me he planteado, ¿por qué esa pasión del presidente del gobierno por Xi Jinping, ¿no? O bien por Putin, ¿no? Bien, que el autoritarismo, bueno, eso puede ser una causa. Ahora, la otra causa es, ¿qué le dirá Xi Jinping respecto a pensiones? No te preocupes, si no hay dinero, la fábrica de moneda emite más billetes, amigo, pero eso no lo puedes hacer en Europa. Aquí no tenemos. Eso no lo puedes hacer. Eso lo saca de nuestros bolsillos, de sangrarnos. No lo puedes hacer en Europa. Como muy y bien los sabes. bolsillos de particulares se acaban también. Pues emito deuda y ya está, punto. Y luego ya verá cómo se paga y cuándo. Bueno, seguimos, si ahí tenemos tiempo. Pero antes tenemos que hablar con Alejandro Labori, que es director de inversiones de Cibislen, que creo que ya está al teléfono. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Alejandro? ¿Bien? Muy bien, todo bien. ¿Vosotros? Dime. ¿Hola? Sí, ¿me escucháis? creía que se nos había cortado. Bueno, No. vamos a hablar contigo de crowdlending, que nos vas a explicar, aunque hablamos con ustedes bastante a menudo, porque es un modelo de inversión, ¿no? Que está ahora en auge, pero quiero que nos cuente usted algo más, porque dices, crowdlending, habrá que poner mucho dinero para una inversión inmobiliaria, no sé, la gente a lo mejor se lo piensa. Cuéntenos. Bueno, al final es un modelo cada vez más desarrollado en España y al final es una plataforma de inversión que te permite invertir desde 250 euros en proyectos de inversión inmobiliaria. Entonces, al final inviertes en préstamos al promotor con un tipo fijo a un plazo fijo y estamos hablando más o menos de unas rentabilidades entre el 10 y el 12% a un plazo medio en torno a los 15 meses más o menos. Hombre, pues ya 250 ya le dan uno ganas, ¿no? Y sobre todo con esas rentabilidades. Además, una cosa, Cibislen no solo estamos hablando de viviendas, ¿no? También hablamos de hoteles, hablamos de residencias. Sí, la realidad es que financiamos cualquier tipo de proyecto, si bien es verdad que te diría que más del 90% es residencial, eso sí. Uh-huh. Cuéntenos alguno de esos que yo sé que tienen ahí, que les ha dado muchas alegrías, que anda por ejemplo, Mallorca o por ahí. Bueno, en Mallorca hemos financiado mucho, la verdad que en Baleares el sector está yendo muy bien, pero ahora, por ejemplo, el martes que viene salimos a financiar una promoción de obra nueva en Alicante para hacer 60 viviendas. Entonces, bueno, pues es un suelo residencial y se le da un préstamo al promotor durante un año al 12% que le va a permitir pues bueno, conseguir todas las licencias, empezar a vender y demás hasta que entre el préstamo promotor bancario y repague nuestro préstamo.
Y dice usted que este tipo de inversión está en auge en España. Vamos a ponerle alguna cifra. Por ejemplo, el año pasado, ¿qué supuso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué volumen financiado a través de esta modalidad? A través de Civislet, nosotros, por ejemplo, para que veas un poco la evolución, nosotros pasamos de financiar hace 2 años 30 millones de euros, al año pasado en torno a los 90 y este año estaremos más en el entorno de los 120, 130. Entonces, bueno, pues estamos obviamente duplicando, incluso triplicando en los últimos años el volumen de financiación y bueno, al final acompaña un poco el momento del sector que estamos viviendo en España, que bueno, pues es un momento muy muy bueno y muy saneado. Y supongo que también, por supuesto, tendrán muy claro, y creo que es interesante conocer el perfil del inversor, o sea, ¿de qué estamos hablando? De, no sé, gente joven, gente mediana, gente... Sí. No sé. Pues de todo tipo, o sea, nuestro objetivo es democratizar ese acceso a la inversión. Entonces, bueno, pues como había dicho, desde 250 euros se puede invertir y tenemos todo tipo de inversores, o sea, desde pequeños ahorradores jóvenes que invierten 250 euros a grupos patrimonialistas más grandes que invierten cantidades más importantes. Y bueno, un poco lo que refleja nuestro éxito es la tasa de repetición. Piensa que más o menos en torno a 7 de cada 10 inversores repiten las inversiones con nosotros, lo que bueno, pues es una señal de que están funcionando bien las cosas. Pero Alejandro, me sorprende mucho que el 18% de la inversión total la hacen jóvenes de entre 18 y 30 años. O sea, claro, que eso tiene el sentido del ahorro y de la inversión ya, que eso es muy bueno porque no es lo muy normal. Bueno, es un poco también, claro, nuestro modelo de negocio permite que desde cantidades muy pequeñitas puedas ir ahorrando y sobre todo diversificando en muchos proyectos. O sea, al final, un poco nuestro objetivo es que puedas invertir en muchos proyectos. Piensa que nosotros sacamos prácticamente un proyecto todas las semanas y así puedas diversificar tus inversiones. Pues después de lo que hemos hablado de las pensiones y lo que hemos hablado con usted, pues seguramente se animarán más jóvenes a por lo menos ahí arañar algunos euros, eso, aunque sean 250, para ir preparándose un futuro mejor. Pues muchísimas gracias, le deseo mucho éxito. Alejandro Labori, que es director de inversiones de Civislet. Muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. Gracias. Bueno, pues si queréis vamos a hablar de otro tema en el que también estamos a la cola de Europa, como no, que es la ejecución de los fondos europeos. Ya también la Unión Europea ha dicho toc toc, oiga, pero ¿qué pasa en ese país? O sea, ¿pero qué están haciendo ustedes? Que no son capaces de gastarse ni el dinero que les damos gratis. O sea, no ya, digamos, el que es un préstamo, sino el gratis. ¿Dónde está todo ese dinero? Es que seguimos preguntándonos, oye, ahora en marzo hizo, yo creo que 3 años que vino Hohlmeier. Sí. O sea, 3 años que vino la presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo, de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, a preguntar qué estaba pasando aquí con los fondos europeos. Han pasado 3 años y ni hemos vuelto a ver a Hohlmeier, desgraciadamente, ni en jarra, ni en persona, ni en vídeo, pero es que tampoco sabemos nada del dinero. Es que no ha pasado nada. No, y si nos dicen algo es que el 80% se lo han llevado entes públicos. Sí, o sea, sí. A ver, bueno, la asignación inicial de los proyectos ya tenía tela, porque no era una mecánica de reactivación económica, era una mecánica ideológica. Todo tenía que ser ligado a temas de reestructuración por temas medioambientales, de reformas por cuestiones climáticas. A lo verde. Dices, a ver, lo que necesitamos después del COVID, que es cuando nació toda la gran euforia de los Next Generation, era restablecer la economía, no restablecer la ideología woke. El que quiera pagar la ideología woke, que se la pague en su casa. Es decir, aquello comenzó muy mal, pero está acabando muchísimo peor por lo que tú estás diciendo. O sea, ya no solamente es una cuestión de que hay que recordar que la mitad de los fondos iban ligados a proyectos y prácticamente no hemos tramitado proyectos porque es verdad que esos tenían coinversión. Tú necesitabas poner tú una parte y entonces ellos ponían la otra. Hay una discusión muy gorda desde el primer momento. Famosos esos. Efectivamente, y una discusión muy gorda yo recuerdo con el PNV, porque PNV quería tener acceso y mucha gente le dijo que es verdad, claro que tenía un componente separatista y nacionalista, que lo querían gestionar directamente ellos, y era verdad. Pero PNV en el fondo te decía, a ver, es que sabemos lo que va a pasar, y sabemos lo que va a pasar que no van a tramitar proyectos. Bueno, pues ya lo estamos viendo que efectivamente está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que está ocurriendo en los de coinversión y en los de no coinversión. En los que eran, oiga, solicítenoslo, tramítelo y automáticamente tiene el dinero. Tampoco de esos hemos llegado a un grado de ejecución representativo. Lo que quiere decir que el gobierno está parado, literalmente. Pero profesor, yo si fuera la Unión Europea y después de este informe que ha dicho sois los peores también en esto,
yo le pediría el dinero. O sea, sí. vamos a ver, no habéis hecho lo que habéis prometido que ibais a hacer, que tampoco tenían que haber adelantado el dinero antes de estudiarse bien los proyectos. Oye, si no habéis hecho la reforma fiscal que propusisteis, pues no mandes el dinero. Pero es que ahora yo se lo reclamaría el dinero. Eso Sería pero lógico, además, No, eso sería lo suyo, ¿no? pero además con un plazo de 24 horas. Sí. Claro, porque el dinero está muerto. El dinero muerto es lo mismo Bueno, que... no, igual se lo están gastando en otras cosas que no que sabemos. hombre, no les sugieran que esa es la justificación. Hombre, esa la callarán, me imagino. No está el horno para bollos. Ya. Pero quiero decir, mira, a mí me viene siempre la poca mente que le queda a uno a estas edades, pero me vienen recuerdos, ideas que son lo que no me debería de venir. A esto que pasa con los fondos europeos, creo que eran las ordenanzas del Cabo, échale, menudo texto jurídico cito, decía, a esto le llamaba desidia e ineptitud para la carrera de las armas. Bueno, pues en este caso Para la gestión. es desidia e ineptitud para el gobierno. Para la gestión. Para el gobierno de cualquier cosa, de la economía doméstica, de la economía pública, de la privada. Bueno, la economía doméstica no se les ha dado tan mal. Ahora van a pagar por ello, pero la economía doméstica la tienen bastante saneada, ¿no? Por lo que se va sabiendo. a costa Vamos, de la antes gente. se lo gastaban todo en el franqui ¿no? Ahora es que les encanta, ¿sabes? Es un clásico bar y señoritas. O sea, esto... Pero a eso no le llamamos economía doméstica. Economía doméstica Hombre, es que la economía me de compro- los hogares. No, pero que me compro un piso, que me pago la hipoteca, Pero siempre que me los voy, mismos. que voy a comer a los restaurantes, todo eso Bueno, no es doméstico. Tenían Pero otras siempre partidas de los gastos. mismos. Bueno, vamos con el Banco Santander porque vamos a hablar ahora de lo de la reducción de la jornada laboral que se nos ha quedado antes, porque hoy estoy citando mucho al Fondo Monetario Internacional, que a mí no me que especialmente me sea tal, pero cuando dice cosas como esta, que dice que es como si la reducción de la jornada es como si se subiera el salario mínimo un 10%, 10%, sí. se me quedan los ojos como platos. Como les decía, vamos a hablar de Banco Santander porque ha hecho de la digitalización una palanca estratégica para mejorar la experiencia de clientes y ayudar a los empresarios también, facilitando las gestiones de su día a día. Y les voy a dar dos ejemplos, como la app GetUp on Phone, que permite usar el móvil como una TPV, o el servicio Pago Ágil, que permite financiar el pago de las facturas a proveedores, tanto nacionales como internacionales, en euros o en divisa. Para las empresas con presencia fuera de España, Banco Santander también ofrece soluciones como Cash Nexus, que da acceso a una visión global de la tesorería, a avales digitales y a servicios de trazabilidad de pagos y mercancías, puntos clave en la operativa internacional de las empresas. Tanto los clientes particulares como las empresas cuentan además con el respaldo de Santander Key, que es una solución de firma biométrica omnicanal y multiproducto que garantiza algo tan importante como la seguridad. Bueno, escuché ayer que Yolanda Díaz, que está, pues ahí está con sus tenacillas, como dice, recogiendo firmas para lo de la jornada, reduciendo la jornada. Mientras tanto, con la que está cayendo, en fin, claro, así cada uno dice una cosa de la coalición, eso debe ser un desastre. Mientras una está diciendo que la moción de confianza, la otra que no, el otro que no sé qué, bueno, total. El caso es que ya lo que es un hecho es que va a dinamitar la negociación colectiva del año que viene, si es que acaba saliendo, porque es que esta es una de las cosas que está ahí, pero claro, luego hay que aprobarlo y luego hay que llevarlo al Congreso y luego no sé qué, bueno, total. Pero lo que sí que es un poco, que a ver, mucha gente dirá, oye, pues que suba el SMI está muy bien, digo, bueno, pues 5.000, pues si es tan bueno, Claro, sí. 5.000. Si hay capacidad para subirlo, pues subámoslo infinito. Otro 10% sería la reducción de la jornada, le supondría a los empresarios cómo subir los salarios un 10%. ¿Para qué decías tú que el FMI, que no te cae bien, no me extraña, a mí tampoco? No. Lo digo porque es una forma de decir las cosas, porque lo dice, como dicen ahora, lo dicen positivo, ¿no? Es que subir el SMI significa subir los costes. Cerrar empresas. Cerrar Y empresas, perder empleo, claro. entonces no sé dónde está lo positivo, pero quedas muy guay si dices, no, es que equivale a, no, díganoslo en costes.
equivale a incrementar los costes y a limitar la competitividad en un 10%. Bueno, pues es lo mismo, es literalmente lo mismo. O sea, llevamos, me parece que son ya 6 subidas consecutivas del salario mínimo interprofesional. Prácticamente con respecto a hace 10, 12 años hemos duplicado el salario mínimo interprofesional. Y la gente que esté escuchando esto dirá, joder, que Carlos Cuesta, claro, como ya está implantado en el mercado laboral, ahora pide a los demás, pues mire, les revelo el secreto del éxito y empieza a trabajar por 0 euros. De hecho, empecé a trabajar en Burgos en una emisora de radio y me tuve que llevar la moto a coste mío desde Pamplona en Transportes Helguera, en un camión, porque si no, no tenía el puesto. Dice, ¿y es el modelo que está defendiendo? Yo no sé si es el modelo, lo que estoy defendiendo es que la gente evidentemente tiene que pelear por levantar las cosas. Y si tú incrementas los costes sin generar productividad, no levantas las cosas, hundes las cosas. No, y el modelo de Yolanda Díaz es hundir las empresas. Pero luego hay hay datos reales que avalan que subir de forma exponencial el salario mínimo perjudica. ¿Cuántas empleadas de hogar se han quedado en el paro? Hombre, claro. ¿Cuántas? Pero más eso, de la mitad de las que había. Pero bueno, ya no hay. Si era un trabajo. Eso es del primer capítulo del Samuelson, por poner un libro de estos, no digo aquel de economía que editaba el Frente Juventudes, pero vamos, digamos, es un libro popular que no es solo para gente selecta de la ciencia económica. Elevar precio significa reducir cantidad. Claro. Por definición. Es la forma de la curva. O sea que, mire, no me lo cuente. Pero yo le diría sobre hoy... todo con baja productividad, porque si encima todavía hubiera más productividad, diría, bueno, pues compenso un poco con la mayor productividad y tal, pero si encima la productividad es baja... Eso sería las variables a la inversa. Porque las variables son dependientes e independientes. Las que mueven son las independientes. Entonces, el día que aumente la productividad, variable independiente, me dice usted que aumente el salario mínimo interprofesional. Exacto. Mientras tanto, claro, guárdeselo. Sí, si pones el carro por delante de los bueyes suele caminar poco. Es que es increíble, pero es que la cosa va a más. Con el nivel de absentismo que tiene hoy la economía española, una ministra de Trabajo que no es capaz de reducir, sino que aumenta cada año el nivel de absentismo, se siente autorizada a hablar de la jornada. ¿Pero de qué jornada habla usted? ¿De los que están en absentismo? Esos no, esos viven muy bien. Pero es que no es que cualquiera pueda hablar aunque se llame ministro. Eso es una aberración y una ofensa al buen criterio. Lo contamos la semana pasada, en el primer trimestre de este año ha aumentado un 10%, pero las bajas que son de 2 días y tal, un 73%, claro, me parece que era. O sea, una cosa espectacular. España ha ganado población y ganando población el número de las trabajadas trimestrales sigue estando estancado en unos 8 millones. Es la misma cifra que en el segundo trimestre de 2008, el año de inicio de la crisis subprime. Sí, igual que el PIB per cápita, que está como hace 20 años. Efectivamente, estamos en el 25 y estamos con cifras de generación de horas trabajadas, repito, similar al de 2008. Este es el gran avance. No estamos generando empleo. Si tú no generas horas trabajadas, no generas empleo. Esto es así de sencillo. Lo que estamos haciendo es repartir el empleo, claro, que teníamos en contratos parciales, contratos fijos discontinuos, contratos temporales. Estamos fraccionando el empleo. Por eso mucha gente, ahora que lo esté escuchando, estará diciendo, claro, yo no puedo tener un empleo estable con el que meterme, por ejemplo, en la compra de una vivienda. Pues efectivamente, claro, van y le dan las gracias a Yolanda Díaz. O sea, en estos momentos la tasa que tenemos de contrato no precario es el 16%, literalmente el 16% de todos los contratos generados nuevos. Cada uno de los meses que van el 16%. El resto, el 84%, son contratos precarios, ya sea precariedad por parcial, precario por temporal, precario por fijo discontinuo. Si lo ves también en el aumento que hay de gente que tiene 2 trabajos. Y 3 trabajos también, y 3 ya empieza también a aumentar la cifra. Pero o sea, ya el pluriempleo es una cosa que de necesidad, porque claro, es que si tienes una jornada a tiempo parcial que es mayoritaria todo lo que se hace, pues tienes que tener 2 trabajos. El pluriempleo ha existido en mucho tiempo. Lo que no ha existido es la pluricotización. No, esa es otra. Que es una forma de mentir abiertamente a la sociedad. Es que vamos muy bien, han aumentado los cotizantes. Y es la misma persona. Es la misma persona que tiene 5 trabajos y se cotiza por 5 empleos.
Hombre, por favor, es que esto es una forma... Pues además, si tú dejas a la sociedad que evolucione de forma natural, no la sobrecargas fiscalmente, no expulsas al talento, empiezas a generar negocios con más valor añadido y empiezas a generar negocios más tecnológicos, claro, y automáticamente te van a ir reduciendo la jornada. ¿Por qué? Porque lo que decía el profesor Raga, porque su productividad te va a permitir ir mejorando en esa calidad laboral. Pero tienen que ir los bueyes delante del carro. Si tú pones el carro delante de los bueyes se paran. Eso es lo que está haciendo Yolanda Díaz. Y aparte, tú no puedes hacer esto por decretazo. Tú no le puedes decir a todo tipo de negocios, no, vamos a hacer no sé cuántas jornadas de teletrabajo obligatorias. Ah, muy bien, pues sirvo los cafés desde mi casa. Ya si eso te los mando vía frisbee. Y dices, no, y además voy a recortar la jornada. Bueno, pues unos señores que tengan en su taller, que tengan que sacar 20 vehículos arreglados por semana, si tú les recortas el número de jornadas con el que pueden estar arreglando el coche, o contratan a otra persona y por lo tanto se disparan en costes y dejarán de ser competitivos y tendrán que cerrar el taller, o no tienen solución. No, y luego me pones plan de seguridad, plan de igualdad. Sí, plan de costes. Que todo cuesta dinero. Plan de porque costes. Estos se creen que es gratis. O sea, venga, haga usted un plan de seguridad. Joder, cuesta una pasta. Un plan de igualdad, otra pasta. Y ahora me pone el horario de no sé qué y me tiene que tener todo un registro de no sé qué. Está llegando a política todo gente que no ha trabajado en su vida. Y es un problema sideral. No tienen ni idea del daño que producen, ni idea. Sí, y la burocracia se puede medir. El coste de la burocracia, hombre, y la ineficacia de la burocracia, bueno, de eso saben mucho en Alemania, que hasta querían hacer una ley para acabar con no sé qué. El de la burocracia se puede medir, y el nuestro, que es el de la burrocracia, ni te cuento. Te cuento. Burro, ¿no? Con 2 R's. Sí. Bueno, que tenemos buenas noticias porque, atención, hasta mañana domingo puedes ahorrarte el IVA en el Corte Inglés. Aprovecha y equípate para el verano porque te ahorras el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos, muchísimo más, televisores, móviles, ordenadores, sonido, frigoríficos, lavadoras, cámaras, muebles de cocina, baño, y todo de las mejores marcas, con las facilidades y tecnoventajas que solo te puede ofrecer el Corte Inglés. Con envíos incluso en el día, ojo, para miles de productos y hasta seguro gratis. Solo hasta este domingo, ahórrate el IVA en tienda, web y app de El Corte Inglés. ¡Aprovechalo! Pues hoy, que esto le va a gustar mucho a Carlos Cuesta, la noticia de Telefónica va de novedades sobre el rescate de Europa. ¿Por qué? Porque el PP ha arrancado una resolución parlamentaria para instar al gobierno a revisar los expedientes del rescate de Europa. Se van a exigir los informes técnicos de viabilidad que sostuvieron el millonario rescate. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta semana ha ordenado investigar, tras aceptar una denuncia del PP, si hay conflicto de intereses en el rescate por conseguir al mismo tiempo, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, patrocinios de Globalia. Así que se tendrá que abrir el caso. Hay que recordar que la Oficina de Conflictos de Intereses, imagínense, dependiente del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, dio carpetazo al asunto en apenas 4 días. Así que lo vas a tener que volver a abrir. Mira por dónde. Dime, Carlos Cuesta. A ver, empiezo por Óscar López y luego sigo por el rescate, porque hay más noticias buenas. A Óscar López, en el informe de Santos Cerdán, el informe de la UCO, se le ha cazado con que en diciembre de 2023 no estaba detenido. Los mortales no teníamos información de Koldo García Izaguirre. Junto con Antonio Hernando, llevó un mensaje de Koldo García Izaguirre a Pedro Sánchez para intentar buscar un punto de encuentro. Según ellos, reaccionaron de inmediato en cuanto lo supieron. Bueno, ¿Han vuelto los Dalton? Han vuelto los Dalton. En febrero del 24... fue cuando ya se procede a la detención e imputación. Repito, 3 meses antes ellos estaban con este amago de encuentro, y la reacción brutal contra Santos Cerdán ha sido ayer. Y según Óscar López, reaccionaron a la mínima que tuvieron información, y estaba él haciendo de Pony Express con Antonio Hernando, llevando recaditos de Koldo, porque Koldo les decía: como no me hagáis esto, empiezo a sacar grabaciones. Bueno, y luego han aparecido también Bono y Blanco, que son un clásico. Qué raro. Son un clásico también en este asunto. Es complicado encontrar a Óscar López sin que tiras un poco del hilito y te sale Pepe Blanco. Es que es Dalton. Bueno, de hecho, eran Antonio Hernando, que se suponía que era el listo, era Óscar López, que momito el calificativo, y era Pedro Sánchez, que era el guapo. Y uno que empieza por L... otro Dalton, eran 4, los Dalton eran 4. Yo conocía a los 3 pepiños. Cuesta, los Dalton eran 4. No, ya, pero los boomer esto lo tenemos claro, o sea, pero los Dalton eran 4. No, pero estos siempre les llamaron los pepiños boys. ¿Cómo se llamaba? Luena, César Luena, el de César Luena era el otro pero Dalton. Este no estaba en los pepiños.
pero era Dalton. Entonces sí que te lo digo yo, que me lo decía uno de Ferraz cuando yo hablaba con alguien de Ferraz y me decía, si les llamamos los Dalton a estos. Ahí había escuchado lo de los Pepiños Boys. No, los Dalton es mucho más bueno. Y lo del rescate, en el informe de la UCO también ha salido información. El pago que le hacía Aldama Coldo de 10.000 euros, la UCO ha certificado que también incluía las gestiones para conseguir el rescate y conseguirlo por la cifra que ellos quisieran. ¿Desde cuándo, si tú haces algo legal, pagas a Coldo Ya te digo. un sueldo de 10.000 euros al mes? 10.000 euros al mes. Y si vas a pedir un rescate, ¿tú por qué necesitas un mediador? Una gran pregunta. ¿Por qué? Yo hago otra pregunta. Si vas a pedir un rescate, ¿cómo repartes dividendos? Bueno, eso por supuesto. 32 millones, ¿eh? Pero, Nada hombre, menos, o sea. hombre, por favor. Por Sí, cierto, sí. entre Hay que el tener rescate, cara dura. por cierto, que eso fue entre el rescate A y el B, Sí. que hablamos siempre del rescate de 475 millones y se nos olvida la línea de crédito que le había dado Exacto. Nadia Calviño 2 meses antes Exacto. de 141 millones. Dices, como vayamos sumando, Que no el fueron acumulativo... y ya el de 400 y pico, de repente, no eran 430, fueron 460. Tuvo ¿Qué tres pasa? fases. Que pasaban de unas semanas y necesitaban más dinero, claro. Tuvo tres fases, lo repartís. 400, 435 y 475. Sí, o sea, es increíble. Bueno, que si no me quedo sin tiempo, Víctor, vamos con estrategias de inversión. Porque Libertad Digital les presenta el curso para aprender a invertir y gestionar su patrimonio. Es un curso online que permite conocer las mejores empresas donde invertir, los mejores fondos de inversión, cómo tener éxito en las inversiones inmobiliarias. No deje que la inflación haga perder valor a su dinero y súmese a las mejores megatendencias para invertir con nuestro curso de estrategias de inversión y gestión patrimonial. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 91-523-9722, 91-523-9722. Nos queda muy poco tiempo, pero es que a mí lo de Almaraz, ahora me enteré por Mafo, nuestro Mafo querido, experto en todo esto, que dice, si ya os lo venía yo diciendo, si es que el gobierno para aceptar la propuesta de las propietarias de Almaraz para ampliar su vida útil, tiene que cambiar una orden ministerial. Por más que las empresas le pidan al gobierno, Hombre, claro, que ya lo han hecho, bueno, y de hecho el día 20 se van a juntar para hacer cuentas y tal, y ya para presentar una cosa más sólida y en común, el gobierno tiene que mover ficha. Que sí. Da igual que eso de que las empresas lo pidan. No, si las empresas te lo piden, tú tienes que hacer un paso. No pondrá pegas en promulgar una orden ministerial ¿Hace decretos? cuando hace reales decretos. Aparte que hay una doble mentira, porque el gobierno está asegurando que depende de las empresas cuando depende de ellos, porque lo tienen regulado, pero es que previamente se han encargado de multiplicarles por 2 la carga tributaria, con lo cual les han sacado realmente rentabilidad a las nucleares, momento en el cual evidentemente los empresarios dicen, hombre, vamos a ver, si yo vengo aquí a hacer negocio con la electricidad nuclear y tú haces que no pueda hacer negocio, pues evidentemente he perdido el interés. Entonces sale el gobierno y dice, la culpa es de las empresas, pero si me acabas de quitar el 100% del beneficio, ¿cuál va a ser mi interés? Claro. O sea, es que es una doble mentira. Lo que están haciendo es llevar la nuclear a un cierre, básicamente, porque se han empeñado en criterios woke, en criterios ecologistas. Y en asfixiarlas, claro. Cuando las necesitamos más que nunca, como se ha visto con el primer apagón y ahora con el segundo apagón. Sí. Uno pleno y otro parcial. Bueno, y que no nos hemos enterado, porque yo me enteré el otro día viendo este apagón, que salió el alcalde de una municipio y dijo, no, si llevamos ya 4 o 5. O sea, que no era el único apagón que ha habido en la isla de La Palma y en Canarias. En fin, pues es que no nos da más tiempo. Que cuando a un necio le das poder, te expones a lo peor. Y es donde estamos. Es lo que nos ha pasado. Sí. Y esperemos que nos dure poco. Porque si no... ¿Tú crees? Bueno, es verdad que cuanto más herido está la fiera, es más peligrosa. Claro. No, aparte que vamos a ver, él sabe que necesita el poder del Ejecutivo para generar cloacas, presionar a medios de comunicación, presionar a jueces, intentar obtener información. A mí me decían esta última semana que no la cloaca A, que estaría más o menos desarticulada precisamente por la publicación de las noticias, sino una segunda cloaca B se está encargando de recopilar determinada información de forma urgente y lleva 10-12 días haciéndolo, de esa persona que le produce una auténtica obsesión a Pedro Sánchez, que empieza por Isabel y acaba por Díaz Ayuso. Ah, madre mía. Bueno, pues ya veremos, porque todos Y mientras tanto, ¿quién gobierna?
Nadie. Nadie, ¿eh? Ah, amigo. Nadie. Si Bueno, suspendieran de empleo y sueldo ya, al que no ejerce por su absentismo, profesión. por absentismo. Muchísimas gracias, profesor Raga, Muchas siempre gracias, por Carmen. sus lecciones, que son muy apreciadas en X. Y a ti, Carlos Cuesta, también. Muchas Nada, un gracias. placer. Y nos veremos antes del verano, seguro. Gracias a Naya Pertusa en la producción, Víctor San Román en los mandos técnicos y también a los compañeros de Libertad Digital Televisión y, por supuesto, a todos ustedes. ¿Qué seríamos sin ustedes? Así que les esperamos el próximo sábado con mucha más información y de la buena siempre. Economía para todos con Carmen Tomás.